Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace un año el pueblo cubano derrotó el intento de golpe vandálico del 11 y 12 de julio del 2021 contra la Revolución Cubana. Desde entonces no han cesado ni el brutal bloqueo ni las operaciones político-mediáticas contra esta nación. De lo que significó aquel acontecimiento, de todo lo que la revolución mostró por esos días, de los desafíos que hoy tenemos por delante, de lo que sigue siendo la política imperial hacia este país, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, con la máster en Ciencias Beatriz Pérez Alonso, profesora de Comunicación e Hipermedia de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y con mi colega Arlene Rodríguez de Rivet, periodista de nuestro equipo, subdirectora de la Mesa Redonda. Con ellos estaremos compartiendo análisis, también tendremos la visión de importantes analistas de la comunicación, de actores sociales decisivos hoy también en el entramado de la sociedad cubana, y tendremos adelanto de un importante programa que ha auspiciado por Casa de las Américas. La hora actual de Cuba pues tendrá estreno esta noche a las 10 en el canal Caribe de la televisión cubana. Así que los invito a que nos acompañen en esta mirada a la victoria popular del 11 y 12 de julio de 2021. Y lo que realmente nosotros vamos a festejar como un primer aniversario el 11 de julio es que el pueblo cubano y la revolución cubana desmontó un golpe de Estado vandálico. Hablamos de intento de golpe blando cuando nos referimos a los sucesos en torno al 11J, por oposición al de golpe duro, que sería el que se realiza a través de las armas. Golpe blando, parafraseando a Clausewitz, sería la continuación de la guerra política y militar por otros medios. En julio de 2021, como en los procesos de las llamadas primaveras, revoluciones de colores o guarimbas en Venezuela, tienen varias etapas en su planificación y se construyen sobre dos pilares centrales que no son excluyentes entre sí. Por una parte, el descontento social, que puede ser endógeno, motivos internos de un país como las consecuencias económicas y productivas derivadas de la crisis sanitaria de la COVID, o exógenas, introducidas desde el exterior, planificadas y sostenidas en el tiempo para generar o amplificar el descontento. El bloqueo juega un papel fundamental, sometiendo de forma continuada a la ciudadanía a una presión sobre sus condiciones materiales de vida. Es más que un bloqueo económico, es también un bloqueo psicológico donde las sanciones son el instrumento para la generación y amplificación del descontento. Su principal objetivo es el de quebrar nuestros horizontes de esperanza y futuro y sembrar un descontento que desemboque en la subversión del modelo económico, político y social del país. Sobre estos factores se articula la operación en torno al 11J, con elementos que no se daban con anterioridad. Por una parte, la eclosión y madurez de las tecnologías de la comunicación y la información en el país, donde grandes capas de la población tienen acceso móvil a Internet y a la mensajería por primera vez. Aquí es donde reviste la novedad de este proceso, la inmediatez de la transmisión de la información y la descentralización de su emisión. El otro factor que resulta fundamental para entender y racionalizar el 11J son los confinamientos derivados de la pandemia, que nos mantuvo enajenados en muchos casos, y las redes operaron como una ventana al mundo para la población, pero que también fueron una ventana al consumo de información falsa y para la entrada en nuestras casas de la operación digital que se había diseñado. Quienes tienen como objetivo la subversión del sistema político y constitucional de Cuba pusieron al servicio de la difusión de bulos y de mercancía tóxica toda la infraestructura tecnológica de la comunicación a su disposición. La articulación efectiva de estas nuevas herramientas digitales para la guerra solo está en manos de grandes estados y corporaciones financieras,
y suministraron las herramientas para la guerra, como quien suministra tanques, misiles o armas biológicas. La desinformación es hoy un vector en las formas de guerra no convencional que buscan la desestabilización y la subversión. En este tema es necesario apuntar que una mercancía tóxica solo se expande viralmente si encuentra un caldo de cultivo propicio para su propagación. Es necesario que estemos atentos y que intervengamos directamente sobre aquellos factores que pudieran facilitar nuevas operaciones contra el país. Si bien es verdad que se han ido dotando de infraestructuras, de mecanismos y de legislaciones para hacer frente a los nuevos formatos de guerra cognitiva y contra las fake news. Bueno, Carlos González Penalba, analista de la comunicación en España, quien ha estado de cerca de los acontecimientos en nuestro país y que nos abre sin dudas perspectivas para el análisis de esta tarde en nuestra mesa redonda. Los acontecimientos del 11 y 12 de julio, Abel, se pueden considerar quizás un paso o un momento de una guerra mucho más amplia que Estados Unidos ha desarrollado contra Cuba. ¿Cuánto de profundidad tiene esa guerra? ¿Cuánto de elementos culturales también van dentro de ese enfrentamiento contra Cuba, más allá de los acontecimientos de hace un año? No, sí, Randy, efectivamente, es un capítulo más de una guerra incesante, implacable, que empezó prácticamente en 1959, una guerra económica sin duda, que utilizó el terrorismo de Estado, utilizó incluso la invasión directa, todo lo que sabemos, pero que también fue, como tú mencionabas, una guerra cultural, una guerra simbólica, una guerra que trataba de manipular la información y las emociones de los cubanos. Eso desde muy temprano, no existían todavía las redes sociales, lo recuerdas tú muy bien, lo has estudiado, cuando Fidel tuvo en enero del 59 que convocar a lo que él llamó Operación Verdad. Operación Verdad, el 22 de enero del 59, porque estaban difamando de la justicia revolucionaria, nos estaban acusando de crueldad, de todo lo que tú sabes, todas las barbaridades imaginables, mientras habían ocultado una prensa que había ocultado celosamente los crímenes atroces de la dictadura batistiana que habían cometido esa gente que estaba siendo juzgada aquí. Y poco después, la fake news o la noticia falsa o el bulo, como le llaman, decía Penalba, el bulo, la más verdaderamente escandaloso, fue aquella ley de la patria potestad, una ley falsa, apócrifa, creada, fabricada en los laboratorios imperiales para que en las iglesias aquí, las iglesias católicas, se promoviera entre esa población con muchos prejuicios anticomunistas la idea de que le íbamos a arrancar la patria potestad de los niños a sus padres, que se les iba a mandar a la Unión Soviética para que fueran adoctrinados, y eso llevó a la locura, a leyendas insólitas como que iban a ser convertidos en carne enlatada, la famosa y añorada carne rusa. Se habló de eso, hubo gente que se creyó eso, hay gente que todavía no come carne rusa, aunque apareciera una cola que se pudiera hacer, obtenerla. Y que más de 14.000 niños se fueron a Estados Unidos y se separaron de sus padres. Estela Bravo hizo un documental, ustedes lo han puesto acá en la mesa, bellísimo. Y eso fue una fake news, es decir, que estos mecanismos de manipulación de emociones, además una manipulación con un componente afectivo y emocional muy fuerte, te van a arrancar a tu hijo, te lo van a adoctrinar, te lo van a convertir en un robot comunista, cosas de ese tipo, a una pequeña burguesía asustadiza que no entiende bien hacia dónde va nuestro proceso. De pronto cae en ese pánico. Entonces, ahora, esa guerra que además de económica, además de querernos asfixiar económicamente, nos quiere confundir, nos quiere dividir, quiere alejar a la población cubana de la dirección revolucionaria, quiere crear una artificiosa y falsa división entre pueblo y gobierno, repitiendo los estereotipos, repitiendo
las mentiras, las difamaciones, movilizando los afectos, las emociones. Todo esto ha tenido una influencia en este último plan del 11 de julio, pero es una página más. Y te comentaba hoy el libro ese de Carlos Hevia, que Cuba Debate, y se lo recomiendo a todos los que están viéndonos o escuchándonos. Cuba Debate puso en PDF el libro de Manuel Hevia Fraschieri, de Manuel Hevia, nuestro compañero de trabajo durante muchos años, y fallecido recientemente. Falleció recientemente. Y en ese libro, que tiene prólogo de Polanco, un excelente prólogo de Rogelio Polanco, están todos los antecedentes del 11 de julio, todos los antecedentes. Aquella operación Zunzuneo, aquella otra operación que trajo aquí el contratista Alan Gross, que era precisamente para crear redes de dispositivos para mover información al margen de las instituciones por la vía digital. Es decir, ya había un plan, había habido varios planes antes del 11 de julio asociados a eso, a crear comunidades, pequeñas comunidades. Zunzuneo reunió a miles de jóvenes, que Hevia dice ahí que la inmensa mayoría eran gente ingenua. Sí, empezó con cosas de noticias de deporte, de farándula, divertidas, lúdicas, todo eso. Pero Hevia dice ahí algo tremendo, que yo no lo sabía, que en el 2015 la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, a partir del éxito de la primavera árabe y del uso de las redes sociales en aquellos planes subversivos, aquellos golpes blandos, guerra híbrida, como se le quiera llamar, con resultados catastróficos para los países donde triunfó esos proyectos, esos planes, la CIA creó una nueva dirección. Tú me hablabas hoy la del Pentágono, pero él se refiere específicamente a una dirección de medios digitales especializada en este asunto en dos sentidos: para el espionaje y para la conspiración y la subversión. En tres sentidos, se pudiera decir. Y efectivamente eso es lo que nos han venido aplicando acá. Yo creo que realmente nos subestimaron, siempre nos han subestimado, Randy. Han escogido líderes, entre comillas, sin ninguna moral, gente desmoralizada desde el estado fetal. Es decir, son personas que no tienen ninguna estructura ética, no tienen ideales. Son puros mercenarios verdaderamente, y mercenarios baratos. Salen en estampida. Salen en estampida. Me releí el artículo del País sobre la llegada de Junior a España con la esposa y cómo dejó desconcertado a esa plataforma archipiélago. Se quedaron más desperdigados que nunca. Un archipiélago más, vamos a decir, dividido. Más islotes que nunca, ¿no? Más islotes que nunca. Pero realmente es importante que la gente se informe bien de las características de esos planes, porque tienen un componente seductor y tenemos que lograr algo que Fowler ha pedido muchas veces a Lynn en torno a la discusión de este programa de la descolonización, de la que hablamos un día aquí con Torres Cuevas. Bueno. Tú lo recuerdas, que en las escuelas tenemos que dar talleres, incluir en los programas de estudio talleres sobre las redes, talleres sobre un uso crítico, responsable de las redes, porque para un adolescente, para un joven, las redes son parte de su vida, parte incluso, yo diría que sustancial de su vida. Y lo único que podemos hacer, eso no se puede intentar cambiar ni prohibir, eso sería ridículo. Lo único que podemos hacer es tratar de transmitirlo un instrumental básico para orientarse en ese mundo donde efectivamente la manipulación se da cotidianamente y tiene una fuerza tremenda. Yo creo que, aparte, Fowler dice también educación audiovisual, porque hoy en el mundo entero, no solo en Cuba, la adolescencia, la juventud de hoy depende más de los mensajes que recibe por la vía audiovisual que de lo que lee. Aunque algunos leen por la vía digital y parece que efectivamente es totalmente legítima y provechosa una lectura con esos soportes,
pero muchos dependen totalmente de los mensajes que le llegan de la industria del entretenimiento, de los mensajes estos digitales. Y acuérdate de todas estos incidentes del 11 y el 12 de julio estuvieron acompañados de escenas, montajes, verdaderos montajes teatrales, que incluso grandes medios supuestamente respetables se sumaron a reiterar esos montajes. Montajes como si hubiera habido aquí una dictadura sangrienta reprimiendo un pueblo pacífico. Esa caricatura la repitieron y lograron engañar a mucha gente, hasta gente amiga de Cuba, gente de izquierda, escribía a la Casa de las Américas preguntando, pero ¿qué es lo que está pasando? Y muchas familias en Miami le decían a la gente aquí, a sus familiares acá en Cuba, a través de las redes, ustedes no saben lo que está pasando. La idea esa verdaderamente aterradora e increíble de que estábamos matando niños. A mí no se me quita la cabeza, Randy, Arlene, Betty, el performance ese que hicieron frente a la Casa Blanca de unos pioneros cubanos embarrados de ketchup o de lo que fuera, fingiendo que habían sido ametrallados. Eso es una cosa tan grotesca y ofende tanto a lo que ha hecho esta revolución por los niños, por las nuevas generaciones. Es tan poco creíble y es tan absurdo que pueda haber alguna gente, por muy tonta que sea, por muy aletargada que la tengan, domesticada que la tengan, pueda creerse algo así. Es parte de, como usted decía, una campaña que ha sido desde el inicio de la revolución y que ha intentado aprovechar cada momento, cada escenario y que se ha construido sobre la base de las medias verdades, las mentiras completas, la manipulación, y ha sido pues en este escenario del 2021 en el que Cuba enfrentaba la pandemia, el pico pandémico de aquel momento. Cuba enfrentaba también el desafío de la dureza de un bloqueo recrudecido por la administración Trump y alargado por la actual administración, y también el hecho de que nuestras dificultades nos llevaban a penurias, escaseces en medio de aquel confinamiento sanitario. Pues aprovecharon el escenario, manipularon el escenario para intentar dar el golpe definitivo que tanto han anhelado contra la revolución cubana. Aquellos acontecimientos los siguió bien de cerca, los expuso aquí también con nosotros en esta mesa redonda la colega Rosa Miriam Elizalde, doctora en Ciencias de la Comunicación, a quien le pedimos su opinión para nuestro espacio a un año de aquellos acontecimientos. El proceso que llevó a los disturbios del 11 de julio en Cuba, la pandemia, el bloqueo, situaciones sociales que conocemos, se produjo un ataque sistémico y prolongado a la vida cotidiana del cubano que, como sabemos, rindió sus frutos. Pero lo que ha aglutinado y lo que ha catalizado todas esas situaciones ha sido la guerra mediática con operaciones típicas de guerra cognitiva, que es esa guerra que impacta en el cerebro de las personas, que ha sido documentado muy bien por la OTAN, y que impacta sobre todo en sus emociones y en sus percepciones, y que solo la puede ejecutar un ejército regular. Lleva mucha tecnología, lleva mucha ciencia para poder lograr que la gente se movilice como lo está haciendo emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, no es posible crear desde el garaje de una casa con internet 68.000 cuentas falsas de Twitter en una semana, como ocurrió durante el golpe de Estado de Bolivia en el 2019, o las miles de cuentas que se crearon en julio del año pasado para darle volumen a la etiqueta SOS Cuba, que fue la que acompañó este proceso emergente, ¿no? No es posible hacerlo sin una estructura muy poderosa que sigue planeamientos militares, que tiene detrás mucha ciencia, como tampoco es posible que se activen sin la complicidad de las plataformas tecnológicas estadounidenses, que tienen un alcance transnacional, pero que se rigen por la legislación de Estados Unidos. Como demostraron algunos investigadores que se infiltraron en grupos de Facebook dirigidos a poblaciones específicas en Cuba en julio del año pasado, miles de ciudadanos residentes en otros países con nacionalidad extranjera intervinieron en las supuestas comunidades locales online que incitaron las protestas.
Un investigador norteamericano de Mindy Press afirmó que ciudadanos estadounidenses intervinieron en los asuntos internos de Cuba a un nivel que difícilmente se puede concebir en los propios Estados Unidos. Imagínense por un momento que se detecte que miles de ciudadanos desde el exterior habían incitado la toma del Capitolio de Washington el 6 de enero del 2021. Sin embargo, una situación similar se produjo en Cuba y ese acto de guerra, ese crimen, porque es un crimen, se ha pasado por debajo de la alfombra, o sea, nadie habla de eso. Y como demostró la insurrección trumpista contra el Capitolio, hay una correa de transmisión directa entre el discurso de odio en las redes sociales y las acciones emocionales, incluso enajenadas, que se puedan dar en la calle. Cuando hay poblaciones sometidas a un sistema de guerra cognitiva permanente que se estructura siempre de manera compleja y descentralizada, donde actúan organizadamente los actores muy conocidos por todos nosotros, como los trolls, que son gente que tiene cuentas reales, que se dedican a insultar y a generar odios y que usualmente atacan y están a cientos de kilómetros de Cuba, o los bots, que son cuentas falsas, o las cuentas parodias, o los sitios web que llevan el nombre de Cuba y reciben dinero federal de Estados Unidos y que todos conocemos. No se trata de un call center, un lugar desde el que se dirija todo el mal del mundo, todo el mal contra Cuba, al estilo, no sé, de las oficinas de caos en la serie aquella norteamericana Superagente 86. Son sistemas profesionales para la guerra de información que buscan desinformar y polarizar el debate público en Cuba y llevarnos a discusiones artificiales y a generar la percepción de que el diferendo histórico con Estados Unidos no existe, que el bloqueo en realidad es un bloqueo interno y que este es un asunto de cubanos enfrentados contra otros cubanos por un tema político. Eso no empezó el 11 de julio, como sabemos, del 2021, pero no va a terminar tampoco el 11 de julio del 2022. Y lo que realmente nosotros vamos a festejar como un primer aniversario el 11 de julio es que el pueblo cubano y la revolución cubana desmontó un golpe de Estado vandálico. Pero Rosa Miriam Elizalde nos valoraba el contexto, los acontecimientos, lo que pasó aquel 11 y 12 de julio, la campaña previa en el orden mediático y sobre todo en las redes sociales. Pero cómo las lógicas de la internet de hoy, de las redes sociales, de los medios digitales, Beatriz, funcionan, propician escenarios como este, alientan ese tipo de actitud entre la población, a veces enceguecida, a veces pues alentada a esos acontecimientos. Bueno, buenas noches, Randy. Bueno, Arlín y Abel, que estamos juntos aquí. Bueno, realmente, como bien expresaba Penalba, como bien expresaba Rosa, no estamos hablando, es decir, hay una realidad, hay unas dinámicas, hay estrategias concretas que se han desmontado, que son conocidas y que, como bien expresaba Abel, no surgieron con este entorno ni dentro del ecosistema digital propiamente, pero está claro que estas plataformas y las propias estructuras y sus lógicas de funcionamiento facilitan o viabilizan y han sido evidentemente identificadas por estos propios grupos como espacios propicios para la generación de este tipo de acciones, digamos, como bien expresaba Rosa, que es muy difícil de pensar que pueden ser o tan aleatorias o tan poco estratégicas, digamos, desde ese punto de vista. Estamos hablando de un contexto nacional donde hay, según datos oficiales, alrededor de 7.5 millones de cubanos que están conectados a Internet y más de 6 millones que, según algunos datos, dicen que usan hoy los sitios o medios sociales. Nosotros lo que tenemos que partir también es del entendimiento de que estos medios sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, que son de los más populares en el país, son empresas transnacionales, son empresas cuyo
o sea, que nos venden una lógica de libertad, de democracia, de posibilidades para expresarnos, para compartir contenido, para interactuar y generar redes y comunidades de usuarios, y donde efectivamente muchas de esas posibilidades hoy son posibles. Y en Cuba también ha habido dinámicas en las que hemos visto cómo incluso durante la pandemia hubo espacios de colaboración, de solidaridad entre los cubanos, pero efectivamente son plataformas donde las interacciones que uno genera van generando trazas que son utilizadas para ser vendidas a las empresas para generar publicidad dirigida. Y ahí empieza, digamos, la complejidad dentro de estas plataformas, donde todo no es tan horizontal ni tan democrático, sino que efectivamente el funcionamiento de los algoritmos propios de estas plataformas influyen en la generación de burbujas de filtro y cámaras de eco, donde se nos filtra lo que vemos, a menos que usted sea un usuario, digamos, un poquito más experto y sea capaz de configurar eso un poco más, usted está expuesto constantemente a un grupo de mensajes, a un grupo de contenidos que están muy vinculados a sus redes y a sus comunidades, donde efectivamente eso influye en el afianzamiento de determinadas matrices de opinión, de determinadas percepciones del mundo. Entonces, efectivamente, al introducirse este tipo de publicidad dirigida, este tipo de mensajes, digamos, cuya intencionalidad es otra, hay que tener, digamos, hay una disputa todo el tiempo por la construcción de los sentidos, por la percepción que nosotros tenemos del mundo, y efectivamente esto ha sido usado para incidir en las maneras en que vamos construyendo también el relato de lo que es la nación cubana, el relato de lo que es ser cubano, el relato de nuestra relación, como decía Abel, de nuestra relación pueblo-gobierno, y efectivamente se busca establecer este tipo de fracturas, este tipo de descontentos, etcétera. Que por supuesto, como bien decía Rosa, Penalba, Abel tienen o tuvieron un correlato en la realidad, efectivamente tenían una situación de crisis que de alguna manera influía, de alguna manera no, efectivamente tuvo influencia, pero que efectivamente estuvo acompañada de una campaña comunicacional diseñada antes y durante que generara, por supuesto, o amplificara esta situación de caos y de las complejidades alrededor de este fenómeno. Y aquí hay otro punto rápidamente que quisiera mencionar, que tiene que ver también con qué es lo que se legitima dentro de estas plataformas desde la estructura propia de ellas, donde lo que se hace visible, lo que se hace popular, no necesariamente es lo bueno, no necesariamente es lo ético, no necesariamente es lo que es positivo o lo que es importante. O sea, en muchos casos lo que genera determinadas dinámicas de relevancia y que es amplificado, viralizado o mostrado a la mayoría de los usuarios, no necesariamente es algo que aporte o que nos ayude a nosotros a construir una sociedad mejor. Yo creo que nosotros tenemos que seguir buscando los espacios en los que logremos que nuestra participación y nuestra lógica de interrelación con este tipo de plataformas desde la población cubana, desde los usuarios, pero también desde lo institucional y lo mediático, comprenda las complejidades con las que nos estamos enfrentando, entre otras cosas con plataformas con las que no tenemos casi ningún control. Es decir, son plataformas que no son nuestras, que estamos todo el tiempo, se ha hablado tanto del tema de la necesidad de la soberanía tecnológica, pero efectivamente hace falta recursos, infraestructura y otros elementos. Y que puede manipular por un lado. Ayer lo veíamos con las tendencias en Twitter que ponían a SOS Cuba como primera tendencia cuando tenía 17.000 tweets registrados y había 170.000 tweets de Cuba por la paz o algo así. Y por el otro lado también, si no conviene al mensaje, tumban las cuentas. Efectivamente. Nos las han quitado nosotros, se lo han quitado los rusos ahora en estas circunstancias, ¿no? En general, como nosotros vemos muchas de estas plataformas desde dentro de Cuba, hay varias funcionalidades que no están disponibles desde dentro. Hay el servicio de anuncios publicitarios de Facebook no es accesible desde dentro de Cuba, si es posible, bueno, con alianzas con terceros o dirigirla hacia Cuba, pero desde dentro. Es decir, hay servicios y funcionalidades que no están disponibles, lo que por supuesto genera simetrías incluso en el uso que nosotros podemos hacer de este tipo, y nos pone por supuesto con una condición de desventaja y de cierta vulnerabilidad, y que por supuesto implica retos para nosotros poder estar ahí de una manera más efectiva o más dialógica o más positiva, digamos. Y crea, como señalabas, esas burbujas ideológicas, ¿no? En las que trata de afianzar, pero en este caso, como señalaba Rosa, también el aprovecharse de espacios, incluso que normalmente se han creado para otro tipo de cosas, comunidades de intercambio, comunidades de venta, comunidades de otro tipo, y ahí, pues, también tratar de meter esa campaña ideológica que no ha cesado para nada, Arlene, que sigue siendo parte permanente de la realidad que tenemos que enfrentar los cubanos antes
de aquel 11 y 12 de julio y ahora este 11 y 12 de julio de 2022? Bueno, buenas tardes a todos aquí y a nuestra teleaudiencia y a radioaudiencia también, porque hay mucha gente que nos escucha a través de la radio. Yo no me puedo referir como Betty a estos términos porque saben que soy inmigrante digital y de las malas. Es decir, yo soy de las que se va de Facebook cuando siente que prima lo negativo, que prima el odio, que prima, no puedo. Hay cosas con las que yo entiendo ya que ese no es mi mundo y de ahí me salgo, ¿no? Y sé que que no actúo bien cuando hago esto, pero me mantengo con mi cuenta en Facebook y cuando me necesito enterarme de algo entro, pero no me contás, no puedo. Hay cosas con las que ya no puedo. Ahora, yo sí advierto en todas estas peleas de los monstruos, esos, los cometas en el cielo, como decía José Martí, tú adviertes las reglas del juego más antiguo de la comunicación. Desde Goebbels, o desde mucho antes, por favor, todas las guerras, la primera baja es la verdad, ya lo sabemos, pero aquí se afianza con la capacidad de llegar a tantos públicos y de manera encantadora, como decía Abel. Yo no dejo de relacionar, yo siempre digo, el tanque de proa al que va adelante en las guerras de Estados Unidos es en la industria del entretenimiento. Usted sabe cuándo van a meterse con Rusia, porque las películas y las series, el malo empieza a ser ruso. Y eso pasó hace más de 15 años ya. Como pasó hace más de 30 años que empezaron a poner a los árabes y a los musulmanes como el enemigo. De manera que cuando usted ya va a construir un enemigo en esos países, ya la gente está persuadida de que por naturaleza esas personas no son de una manera a la otra. En el caso de Cuba, la matriz sobre la que se han montado de manera feroz es el anticomunismo. Y eso tiene una base, el proceso socialista en Europa del Este fracasó. Y hay que insistir en que fracasó. No puede haber éxito en el socialismo. Y yo siempre digo, a mí hay jóvenes que me han preguntado, ¿cómo defender la idea de que el socialismo es efectivo? Digo yo, pero un país que lleva más de 63 años con la bota del mayor imperio de la historia encima y todavía avanzamos y creamos 5 vacunas y enfrentamos una pandemia y con esa energía que vamos, reparamos las termoeléctricas. ¿Verdad que pasamos los años que pasamos sin dar mantenimiento? ¿Y por qué sería? Si a veces lo que es un milagro es que nosotros estemos vivos. Entonces, el socialismo sí es efectivo. Lo que hay que destruir esa idea dentro de todas estas plataformas. Ahora, es que es la teoría de Mallory está todos los días. Exacto. Provocar el hambre, la desesperación. Nosotros en Chapeando publicábamos una idea sobre eso. Yo decía, Mallory contra las madres cubanas, porque cuál fue la pretensión del memorándum de Mallory siempre, que la gente no soportara y estallara. No hay nada más perverso que eso. Por eso yo digo, hay una base en todo esto que lo que ahora opera en las redes sociales. Eso para mí no... El nuevo escenario, el nuevo componente de la misma política. Ahora, Díaz-Canel decía en el Consejo de la UNIAC que lo que Cuba celebra es la victoria sobre un golpe vandálico. Efectivamente. Ese golpe vandálico duró 24, 48 horas en el sentido en la línea del tiempo. El golpe mediático viene desde la Operación Verdad que desarrolló Fidel para responder a las mentiras que se crearon sobre la Revolución Cubana. Pero en el caso de este golpe del 2021 se ha sostenido totalmente en el tiempo. Nosotros hacemos un programa de radio, Chapeando, que sale martes y jueves. Como con Filo por televisión, nosotros salimos martes y jueves. Nosotros tenemos material para hacer 4 programas, o 6 cada día, porque las fake news son de cada día. Y las fake news se basan en cosas que pueden ser efectivamente, voy a decir de las cosas más perversas que se pueden haber hecho. La Revolución Cubana no ha modificado el precio, por ejemplo, de la leche para los niños en más de 60 años.
¿qué precio tiene? O en más de 20 años o de 30 años, ¿ok? Tiene un precio que lo paga cualquier... es la leche que garantiza a cada niño. Desde San Antonio a Maicí, la Revolución tiene que ponerle, y cuando no aparece ya se sabe lo que hay. Pero eso no es lo que dicen los medios. Los medios dicen los niños cubanos no pueden tomar leche después de los 7 años. Después de los 7 años, si hubiere leche y se prioriza eso, entonces entra en la que se puede disponer o no, pero no se dice se garantiza totalmente a un precio que no ha variado en tantos años la leche para los niños, no importa su nivel económico, no importa el nivel de vida de la familia, etcétera. Y así te van construyendo todos los días una. ¿Por qué con las madres? Porque la Revolución tiene un programa para la mujer que es garantizarle una vivienda decorosa a cada madre que tenga más de 3 hijos. Y ya se sabe que ese programa, por las razones que sea, hay razones objetivas del bloqueo y de la falta de recursos, y hay razones subjetivas que también influyen. Pero yo lo cojo y esa es la próxima fake news, y así se va construyendo. Recuerden, las fake news, algunas son de laboratorio, como la famosa anuncio de bomba en el Hotel Tulipán, que salió la noticia desde allá, casi simultáneamente con el aviso de bomba vía telefónica, y ha pasado con montones, y ahora acaba de hacerse una clásica también. Se desaparece el Ministerio de Comercio Exterior, una de las empresas de comercio exterior, la más importante empresa de importación y exportación de Cuba. Entonces te tienen, entre otras cosas, entretenido en que tú tienes que ir a responder eso, y a veces nosotros no vamos en lo que todo es la construcción de un mensaje distinto, de un mensaje emancipador, de un mensaje de construcción, de un mensaje positivo. A veces estás más en esa pelea. Yo nada más quiero, para terminar, decir esto. Les pido a todo el que tenga acceso a internet que ponga en Google búsqueda 11 de julio, 11J, con la etiqueta en Cuba. Les van a salir las mismas imágenes que fueron fake news y que fueron denunciadas aquí y en prácticamente todos los medios cubanos. Por ejemplo, Gerardo Hernández Nordelo podría estar en una manifestación contra la revolución. Lideraba un grupo de revolucionarios que salieron, los que no vio el país, los que no vio el mundo, los que no vieron las grandes plataformas, no quisieron ver. Ahí tienen las imágenes de Gerardo, por ejemplo. Esa sigue saliendo en muchos medios de prensa hoy como la protesta, como la rebelión contra el gobierno, la famosa muchacha de los pañuelos rojos que salió con su bandera, entre otras cosas, porque las manifestaciones con banderas cubanas y con banderas del 26 de julio eran manifestaciones de revolucionarios. Esas las taparon, esas nadie las vio. ¿Cómo se paró el golpe en 24 o 48 horas con el pueblo en las calles? Y cuando Díaz-Canel se sentó luego de ir a San Antonio y dijo en la televisión, la revolución la defienden los revolucionarios, no acusaron de que estaba convocando a una guerra civil en Cuba. Porque le tienen miedo a los revolucionarios, entre otras cosas. Fueron los que pararon la manifestación. Pero yo diría, Randy, que ese golpe sí no ha cesado. Y hoy Blinken ha hecho declaraciones de respaldo a los, yo no sé, a los que están supuestamente haciendo la oposición. Ellos construyen, no le construyeron a Venezuela un presidente falso. No le robaron todo el dinero de la reserva. Parte de la dinámica que hemos tenido que enfrentar, una victoria de pueblo de aquel 11 y 12 de julio, pero que también pues ha generado en nosotros pues seguirnos revisando, seguir trabajando, seguir profundizando en qué revolución queremos, en qué justicia social conquistar, en qué participación popular generar. De eso habló hoy al programa Ruta 10 de la televisión cubana el presidente y primer secretario del Comité Central del Partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y aquí tenemos un fragmento de lo que le decía a nuestros colegas de la televisión cubana. Yo creo que tenemos que partir de las raíces históricas y culturales del barrio, y por eso es un proceso cultural, ante todo es un proceso de esencia, es un proceso de autoestima, de compromiso, de identidad.
Por lo tanto, lleva un grupo de saberes vinculados, y ahí defendemos también el concepto de innovación social, y que eso nos permita, a través de los propios criterios de ellos, de su cultura, de sus motivaciones y de sus aspiraciones, empezar a construir un consenso de qué es lo que hay que hacer en el barrio. Ya con eso estamos desarrollando un primer momento, un primer espacio que yo creo que es necesario para esta transformación, que es que haya la posibilidad de participación democrática por parte de los vecinos del barrio, en un espacio donde ellos pueden debatir, proponer, criticar, y después viene el momento de la participación ya de ejecución, de operacionalización de todo eso, que es como ellos se vinculan junto con las entidades que vienen a apoyar, no a intervenir. Y en ese proceso de participación en las transformaciones que estamos pidiendo, que haya control popular. Yo estoy convencido que con lo que tenemos podemos ir haciendo, y todos los días podemos ir ganándole un pedacito a cada problema. Y donde no podamos hacer de inmediato lo necesario en infraestructura, lo necesario en material, sí podemos trabajar en lo social, sí podemos trabajar en lo humano, sí podemos trabajar en lo espiritual, sí podemos dar respuestas, argumentos de lo que vamos a hacer, y sobre todo que con todo esto se siembra esperanza, se siembra futuro. Y cuando tengamos resuelto lo que todavía nos parece que hay que resolver, habrá que proponerse entonces en qué otras cosas nuevas tendremos que crecer. Por lo tanto, yo creo que es un proceso de crecimiento espiritual, social, y colectivo. Yo tengo mucho compromiso con lo que es continuar, que no es un discurso vacío ni un discurso seco, es seguir los pasos de dos gigantes, de Fidel y de Raúl, los pasos de una revolución que es más grande que nosotros mismos, y el compromiso de cómo en tiempos tan complejos, cómo en tiempos tan difíciles, con participación, con democracia, perfeccionando nuestra sociedad, seguimos manteniendo la esperanza y la convicción de que vamos a vencer. Bueno, así hablaba Díaz-Canel hoy en este programa de la televisión cubana, y hablaba de respuestas y de desafíos. Y de respuestas y desafíos quiero hablar con mis panelistas de esta tarde. Arlene, la participación de la que habla el primer secretario del partido, la manera de seguir democratizando nuestros procesos, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto tenemos por delante? Bueno, cuando el evento Patria, que se reunió Díaz-Canel con los participantes, uno de ellos hablaba de qué interesante era asistir a la revolución de la revolución, es decir, que la revolución se siga revolucionando. Yo creo que el 11 de julio también significó revisar un montón de cosas en el país que en medio de, Rosa Miriam lo decía, nosotros estábamos, hay que recordar lo que fue el pico de la pandemia, con falta hasta de oxígeno en los hospitales. Aquí el 11 de julio se reportaban más de 6.000 positivos, 47 fallecidos, 50.000 ingresados. Era la situación, era la tormenta perfecta, como se le califica cuando confluyen tantos factores para desatar una... Si eso no ocurrió es porque la revolución tiene bases muy firmes en la participación. Yo creo que eso siempre ha sido la fortaleza, y donde se ha descuidado, hemos fallado, y donde se descuide, se falla. La participación es la verdadera obra de la revolución. Cuando la revolución hizo la alfabetización, la hizo con el pueblo fue a alfabetizar a la gente. Cada generación aquí tuvo su tarea, y yo creo que lo más lindo que pasó en el 20, el 21, es esos científicos formados por la revolución haciendo las vacunas cubanas, el proyecto Soberanía, que no es otra cosa cuando Díaz-Canel dice no vamos a poder tener las vacunas porque se van a poner a un precio inalcanzable y lo que nos tocará hacer para un muchito, hay que hacer nuestras vacunas, y los científicos la hicieron. Eso es descomunal en la historia de la humanidad. Yo creo que eso es un capítulo que merece un sitial de honor. Pero nuestros muchachos estudiantes no se fueron a la zona roja. Nosotros tenemos estudiantes de periodismo que hicieron, como Andy Jorge Blanco, que hicieron su bitácora dentro de la zona roja y nos contaron la historia de ahí, el orgullo con que lo hicieron. Se parece al de sus padres cuando fueron a Angola. Cada generación en Cuba ha tenido su clima de participación, y yo creo que a veces descuidamos esas cosas. Y hoy Díaz-Canel está alertando que el barrio no se va a construir la obra social y ya, que es la participación la que decidirá el cambio, porque eso lleva un cambio de mentalidad. La participación significa muchas cosas. Y yo diría, además, como periodista y como persona que trabajo en los medios de comunicación, cuando alguien me dice, bueno, ¿y por qué ustedes no hacen sitios como algunos que salen, las llamadas plataformas tóxicas? Digo, porque ese no es el periodismo que a nosotros nos interesa hacer. Nosotros sabemos en qué nicho se montan estos personajes que mienten, que insultan, que ofenden, que
que dicen groserías, vulgaridades todos los días. Sabemos muy bien en qué se montan ellos. Ese periodismo no es el que hace Cuba, el amarillismo, el de la mentira, el de la distorsión, el de palabras tan gruesas que yo no podría decir aquí. Ese no es el periodismo cubano. Lo que puede saber la gente siempre, que mal o bien, mejor o peor, lo que trata de hacer el periodismo de la revolución ha sido siempre la verdad. Es el norte, el norte y el sur, el este y el oeste del periodismo cubano. Las respuestas y los desafíos, Betty, frente a esa campaña mediática continuada, frente a esa realidad de redes sociales cada vez más tóxicas y llenas de odio. En primer lugar, yo creo que pasa por entender el carácter estratégico que tiene la comunicación. Yo creo que eso es algo en lo que en el país hemos avanzado muchísimo. Díaz-Canel ha sido uno de los promotores también desde el gobierno de esto, y ha habido todo un proyecto también de gobierno digital que bueno, las primeras fases de presencia, estamos buscando pasar a otras fases de mayor niveles de interacción. Yo creo que nos queda mucho por hacer a nivel de gestión estratégica de la comunicación, a nivel institucional y mediática, a nivel de los medios, para evitar dejar vacíos informativos, para evitar dejar espacios en los que no haya diálogo o interacción con la población, con los usuarios. Siempre digo en los espacios a los que voy que lo primero no pasa ni siquiera por lo comunicacional, pasa por hacer las cosas bien en todos los lugares donde estemos, y que después sepamos también contar y narrar esas realidades, esas verdades, eso que estamos haciendo, y también en lo que nos equivocamos, pero efectivamente apostar cada vez más por la transparencia y la cercanía con los usuarios, evitando que pueda dejar espacio para esa construcción de noticias falsas y de otras realidades y otras percepciones que efectivamente, si nosotros no estamos, dejamos esos espacios. Y yo creo que un punto importante tiene que ver con apostar por una cultura informacional, por una educación para la información y la comunicación de nuestra población, con énfasis, por supuesto, a los usuarios cubanos que hoy están en Internet, apostando por un uso, y lo decía desde el principio, un uso responsable y crítico de nuestra relación con los medios, con los sitios de redes sociales, su alcance, su estructura, las implicaciones que tienen, y que nosotros efectivamente podamos aprovechar sus potencialidades, pero que evitemos ser ingenuos respecto a las realidades y a las dinámicas que están rigiendo esos procesos. Esencialmente, ahí hay algunos caminos. Educación, cultura, ahí está. Y soberanía tecnológica también. De la respuesta, la soberanía tecnológica a la que hay que seguir apostando, y la comunicación. Mucha comunicación como clave de los procesos de participación popular en nuestro país. De esa participación, pues hablan, a ver, también algunos de los participantes que ha tenido este evento convocado a través también de los medios digitales de Cuba en la hora actual, del que la Casa de las Américas es uno de los protagonistas. Y estas son algunas de las reflexiones de las que quiero conozcan para después hablar con Abel en el cierre de esta mesa redonda. Creo que el mayor aporte que hacemos como Centro Martin Luther King es que desde la educación popular aportamos una visión ética, política, pedagógica para la participación en la transformación social. Para nosotros el trabajo desde la educación popular nos ayuda a construir sujetos que verdaderamente entiendan y puedan participar socialmente y transformar todo aquello que nosotros creemos que debe mejorar en nuestra sociedad. Creemos que formando a los líderes y las personas dentro del municipio, la provincia, incluso el país, los ministerios, podemos a colaborar y apoyar mucho más a que haya una articulación entre lo que estamos haciendo en la comunidad y lo que está el país esperando que hagan todos los sectores. Creo que es muy importante significar la necesidad que se tiene desde los gobiernos a nivel municipal de generar espacios de diálogos más directos con la comunidad, sobre todo también con los diferentes actores económicos, es decir, ese vínculo directo entre el gobierno, entre las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, estatales, entre las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, puede movilizar mucho la capacidad de solucionar desde la propia creatividad de los actores comunitarios muchos de los problemas que tenemos hoy a nivel territorial, pero que sin lugar a duda hay una capacidad de resistencia, como dice nuestro presidente, una resistencia creativa e innovadora que moviliza también los potenciales endógenos que tenemos en cada uno de los territorios. Constituyen prioridades para los trabajadores sociales en las comunidades, sobre todo en aquellas comunidades que están en situación de vulnerabilidad,
la atención a los jóvenes que se desvinculan del estudio y del trabajo, la atención a las madres, sobre todo aquellas que tienen 3 o más hijos y están en situación de vulnerabilidad, la atención a las personas en situación de discapacidad. Yo creo que es muy reconfortante cuando llegamos a estos barrios y vemos todas las transformaciones que ahí se hacen, no solamente desde lo estructural, desde el arreglo de una bodega, desde el arreglo de un consultorio, de una escuela, sino también desde cómo hemos podido incidir en los proyectos de vida, en la transformación de los proyectos de vida de las personas que viven en esas comunidades. ¿Cómo no hablar de Cuba simplemente por la lucha, el derecho a la dignidad plena del ser humano? Por lo tanto, si luchamos por Cuba es porque luchamos por nosotros mismos también. Y eso fue lo que se hizo retumbar en las calles de Los Ángeles, en una cumbre que intentó no solamente dar voz a los excluidos gobiernos, sino a los pueblos excluidos de nuestro continente. Hoy, mañana y el miércoles a las 10 de la noche por el canal Caribe. También estará disponible en las redes sociales. En Cuba Debate lo tendremos en nuestra página de YouTube mañana. Estos espacios, estas maneras también de reflexionar sobre los desafíos, las respuestas que tiene que seguir encontrando la revolución, los desafíos que tiene por delante. Abel, desde la cultura, ¿cuáles son esas respuestas? ¿Cuáles son nuestros desafíos? A ver, Randy, estaba pensando yo en lo que comentó Arlene, de que el buque de proa es la industria hegemónica del entretenimiento. Y efectivamente esa industria hegemónica ha ido construyendo un estereotipo del enemigo de turno. Fue en la Guerra Fría la Unión Soviética, ahora son los rusos actuales que los presentan como demonios comunistas. Fueron los árabes asociados al terrorismo, fue el Islam, es el odio contra los migrantes, eso todo está en este momento de terrible ascenso del fascismo, Randy, es decir, estamos viviendo un terrible ascenso del fascismo y la industria hegemónica del entretenimiento es, como diría Lin, una nave de proa en eso. Y la idea, yo creo que nos están trabajando mucho con esa industria, con la red y con todo lo demás, el tema de que el socialismo fracasó, que el comunismo fracasó. Que Cuba es un estado fallido. Sí, que el proyecto nuestro está condenado al fracaso. Es crónica de una muerte anunciada y que el futuro está, imagínate qué futuro, en el capitalismo, como un sistema triunfal que va a liquidar a este planeta y va a liquidar a esta especie, la especie humana. Fidel lo dijo muy tempranamente. Es decir, ¿cómo podemos hablar del capitalismo como un sistema que ha triunfado? Lo que pasó con la pandemia, ¿qué demostró? Que toda la filosofía capitalista de ver la medicina, la industria farmacéutica, como algo para sacarle dinero a la gente. Un negocio. El paciente no como paciente, sino como cliente, al que le manda un montón de análisis que no necesita para irle sacando dinero y desangrándolo. Eso realmente es un sistema, una crueldad infinita. La pandemia, como decía Ramonet, funcionó como en las películas policíacas las series policíacas que usa el luminol, y se ven las manchas de sangre que han sido lavadas por el asesino, de pronto aparecen resplandecientes. Ramonet decía que era como el luminol. Yo creo que nosotros en esos debates que tenemos que hacer desde la cultura, desde la ideología, en la educación, en todo momento donde podamos dialogar sobre esto, es un momento donde, Arlene me lo decía bajito ahorita, el diálogo tiene que ser para escuchar también, no puede ser bajo ningún tipo de tentación paternalista o autoritaria, es un diálogo donde la verdad se construye colectivamente. Eso Díaz-Canel lo ha estado diciendo una y otra vez. Y haciendo en todos estos tiempos. Y él continuamente dice, no vamos a intervenir en los barrios, vamos a trabajar con los vecinos y en la participación construir las prioridades. Yo creo que Arlene también tocó un punto que me interesa mucho, perdona Randy, no sé si te saqué de tu guía. No, todo lo contrario. De tu agenda, tiene que ver con todo eso. La idea de que nos piden un periodismo
como el que amarillista, como el que hacen nuestros enemigos. Y ella dice con toda razón que ese no es nuestro modelo de periodismo, ese no es nuestro modelo de nuestra forma de defender la verdad. Bueno, Fidel dijo no mentir jamás ni violar principios éticos, nos dejó dicho con mucha fuerza. Y Ramonet, ahora debe estar el espíritu de Ramonet, que está encarnado todavía, debe estar flotando sobre esta mesa. Ramonet me decía que la batalla en las redes para la izquierda, un handicap era la ética. La ética. Me decía Ramonet. La batalla en las redes, la izquierda tiene un handicap que es la ética. Ahora, lo que tú me decías, en el Consejo Nacional, Díaz-Canel le dio mucha importancia al tema cultural. Bueno, hay que recordar que aquel socialismo que se derrumbó porque perdió la guerra cultural, perdió la guerra simbólica, cometieron errores gravísimos en temas de política cultural, y no hablo solo de cultura artística y literaria, hablo en general, de lo que le llaman... Perdieron la batalla de las ideas. La batalla de las ideas la perdieron, y perdieron el contacto con el pueblo. Perdieron el contacto con el pueblo. A mí me gustó mucho en el editorial de hoy de Granma, que se llama Un Jirón en Julio, la mención a Fidel, una mención que anoté aquí, que dijo Fidel el 8 de enero del 59. Les digo que lo primero que haré siempre, cuando vea en peligro la revolución, será llamar al pueblo, porque hablándole al pueblo nos podemos ahorrar sangre, porque antes de tirar un tiro hay que llamar 1000 veces al pueblo. Y eso hizo Díaz-Canel, convocó al pueblo, y como dice el editorial, y el pueblo sin dudarlo ya estaba allí. Y efectivamente tuvimos este jirón en julio, que estamos hoy, como decía nuestro presidente, conmemorando una victoria. Ahora, Díaz le dio en el Consejo Nacional de la UNIAC, Randy, mucha importancia al tema de la cultura. Dice que él habló de los planes de subversión y cómo han puesto en el blanco a los artistas y a su obra, que son el alma de la nación. Y ahí empata también con aquella frase de Fidel, que él la mencionó ahora: la cultura es lo primero que hay que salvar. Nunca como ahora, dice Díaz-Canel en el Consejo de la UNIAC, se hizo tan nítida la razón del Fidel al decir que la cultura es lo primero que hay que salvar. Y yo creo que la batalla es cultural, es ideológica, es cultural. Creo que tenemos que crear pensamiento crítico, creo que tenemos que crear pensamiento no manipulable, creo que tenemos que pensar mucho en aquello que dijo Fidel en el aula magna de la universidad, en aquel discurso que todos recordamos, 2005, que todos recordamos. Fidel dijo que la propaganda comercial y toda la maquinaria de información capitalista crea reflejos condicionados. Te dicen el comunismo es malo, y los pobres de la tierra, la gente que no tiene empleo, que no tiene derecho a la salud, que no tiene derecho a la educación, repite, el comunismo es malo, por reflejo condicionado. No reflexiona, obedece a un reflejo. Y ahí de pronto Fidel nos iluminó desde allá sobre el tema de las redes. Muchas veces la gente reacciona en las redes por reflejo condicionado, no se ponen a razonar, y tenemos que lograr que la gente no pierda, lo que decía Fidel, el aparato de pensar. Yo creo que eso es clave en todo esto, y él nos convocó allí en el Consejo de la UNIAC a trabajar en eso seriamente. Son desafíos tremendos los que tiene por delante esta nación, asediada, intentando ser vilipendiada, atacada desde todos los flancos, y además pues enfrentando el enorme desafío de un bloqueo económico y comercial y de nuestras propias insuficiencias que tenemos también que superar. Una batalla en la que nos va la vida y en la que todos los días estamos los revolucionarios cubanos. La unidad es nuestra principal fuerza, la verdad nuestra mejor herramienta. Hacia allá pues van dirigidos todos nuestros esfuerzos, a seguir haciendo la revolución
todos los días. Y en ese empeño, por supuesto, el principal protagonista es nuestro pueblo. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta jornada de hoy. Mañana estaremos llevándole precisamente un resumen de los debates del Consejo Nacional de la UNIAC y las palabras de nuestro primer secretario y presidente en ese importante evento. Nos vemos en una nueva mesa redonda. Buenas noches.